Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Quiero compartirles la palabra de Dios. Vamos a tomar parte de la escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Quiero que podamos aprender en esta mañana, porque cada vez que Dios, por medio de las escrituras, nos enseña, la verdad que es un tiempo bueno de aprendizaje. Y quiero hoy en esta mañana poder no tan solo enseñar, sino también aprender de todo lo que Dios quiere entregarnos. Mire, acá hay una historia muy particular, tal vez conocida por muchos, pero más que la historia quiero concentrarme en lo que le sucedió a este varón llamado Naamán, que era un jefe, un general asirio, un general muy aguerrido, un general exitoso en todo lo natural, en todo lo que tenía que ver con la guerra. Era el mejor general del ejército de Asiria, pero su vida estaba flagelada por una enfermedad que era la lepra. Él tenía un problema muy grande, una aflicción muy grande de que su cuerpo estaba afectado por una enfermedad que, a pesar de todos los logros que él tenía, constantemente le recordaba que él era una persona que portaba una enfermedad que en ese tiempo, la verdad, no era muy agradable. Incluso a veces, si no hubiese sido general, seguramente lo apartaban del pueblo, la gente se aislaba. Pero era algo que él tenía en su interior. Y mire, algo que sucedía con Naamán, que cuando él se ponía la armadura para salir a la guerra, era igual que todos, ¿no es cierto? Él era un soldado aguerrido, él era un general, era exitoso. Dice la Escritura en 5.1 que incluso Jehová lo utilizaba, digamos, la mano de Dios estaba sobre él, aunque no era del pueblo de Dios. Pero cuando llegaba la intimidad a Naamán, y al sacarse esa armadura, al sacarse todo eso que cubría su cuerpo, se encontraba con una realidad. ¿Cuál realidad? De que era un leproso, de que era una persona que tenía vergüenza de mostrarse en cierta manera de esa forma a la sociedad, porque escondía eso dentro de sí. Y dice la Escritura que comienza a relatar allí en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 8, vamos a tomar en adelante, dice lo siguiente: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa del profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se enojó muchísimo, diciendo: he aquí, yo decía para mí, este saldrá y, estando en pie, orará, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará mi lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de este territorio de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado alguna cosa complicada, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más diciéndote esto simple y sencillo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de Eliseo y le dijo: he ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino solamente en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré ninguna cosa tuya. Pero él insistía.
Entonces Naamán le dijo, te ruego pues, si no me aceptas nada, que de esta tierra yo me pueda llevar la carga en un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino solo a Yahweh. Amén. Entonces, yo sé que por ahí la historia es conocida para muchos, pero hoy yo quiero comenzar a hablar de lo que sucedió y profundizar qué es lo que sucedió más allá del milagro, de lo sobrenatural, de qué, de que Naamán fue curado de la lepra, todo lo que sucedió desde que Naamán escuchó en su casa de que había una posibilidad por medio de una criada de que él fuese sanado. Entonces, la historia comienza allí en 5:1 y comienza diciendo esto que yo le decía. Naamán era un general exitoso, Naamán era un hombre de guerra, Naamán era un hombre valeroso, pero en la intimidad él tenía un problema de que cuando se sacaba esa armadura, como le decía, cuando se desprendía veía una realidad que no le gustaba, que no le agradaba. ¿Y cuál era? Que todo su cuerpo estaba llagado, que todo su cuerpo estaba enfermo, él poseía la lepra. Entonces en un momento una criada, una sirvienta de su casa le dijo, ¿sabe Naamán que de allí donde vengo yo, de la tierra de Israel, hay un profeta llamado Eliseo, hay un profeta que lo que le pida a Dios, Dios se lo concede? Entonces yo estoy segura de que si usted se acerca allí y le pide a Eliseo y Eliseo ora por usted, su cuerpo va a ser sanado, su vida va a ser restaurada. Entonces dice que cuando Naamán escuchó esta noticia, de inmediato accionó. Diga conmigo, de inmediato accionó. Entonces Naamán escucha una noticia buena, una esperanza que le decía a Naamán poder ser sanado. Y cuando escuchó esa noticia, Naamán accionó enseguida y se presentó delante de su rey y le pidió ir a la tierra de Israel, porque era otro territorio, para poder hablar con este profeta, para ver si podía sanar su cuerpo. Y dice que el rey lo amaba tanto, que dice que le dijo, sí, yo te voy a enviar, no tan solo te voy a enviar, sino voy a darle carta para que el otro rey te reciba en paz, para que no vaya a pensar que vamos en guerra, para que no vaya a pensar que vamos a combatir, para que no vaya a pensar que vamos en cierta manera a querer conquistar su territorio, sino que voy a aclararle en esa carta al rey de que vos vas a ir en busca del profeta para que te sane tu cuerpo. Dice que así sucedió. Naamán partió con sus criados, partió con toda una comitiva, no fue con las manos vacías. Dice que cargó de piezas de plata, cargó de ropa, de regalo, de obsequio, para que poder ofrendar, porque así ellos estaban acostumbrados de poder honrar, de poder ofrendar lo que allí iba a suceder. Y dice la Escritura que cuando llegó a la tierra de Israel, él se presenta delante de la autoridad, él se presenta delante del rey de Israel. Pero el rey de Israel, como en ese tiempo estaba re desconectado de lo de Dios, cuando recibe la carta, y en la carta explícitamente decía, te envío a mi general, a mi siervo Naamán, aquel que yo amo mucho, le había dicho el otro rey, para que lo sanes. Dice la Escritura que el rey de Israel dijo, ¿quién soy yo? Soy Dios para sanar. Este está buscando pleito, y comenzó a hacerse una idea ahí, comenzó a hacerse la película en la cabeza de que los otros venían a conquistar, de que eso era una trampa, que buscaban contienda. Pero dice que cuando lo escuchó Eliseo al rey de Israel despoticar y llorar y ponerse en cilicio, rasgar su vestido, dice que agarró y le dijo, que traigan delante de mí a ese general que ha venido, que lo manden a mi casa. Diga conmigo, que lo manden a mi casa. Y que lo manden a mi casa para que ese extranjero conozca y sepa que el Dios de Israel vive. Entonces dice la Escritura que Naamán llegó hasta la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo no salió, sino que Eliseo lo que hizo es enviar una directiva, es enviar una palabra, es enviar una estrategia por medio de su criado. Entonces sale el criado de Eliseo y le dice al general Naamán, ¿sabes qué? Eliseo dice que vayas y te laves, te sumerjas 7 veces en el Jordán y tu carne será limpia y tu vida será restaurada. Dice la Escritura, como leímos recién, que esto enfureció al general. ¿Por qué? Porque él ya tenía un diseño de cómo tenía que ser su curación. Dice, yo pensé que este profeta iba a salir, yo siendo un general, alguien importante, yo siendo alguien que no puedo hablar con siervo, tendría que haber hablado con directamente el profeta. Dice, yo pensé que iba a salir, me iba a atender, iba a invocar a su Dios, iba a poner, y se había hecho la película. Entonces dice que se enojó tanto, hasta el punto que dijo, yo me voy a ir a hacer esto que él me pidió, pero en los ríos, allí en Damasco. Dice la Escritura que
se fue tan enojado, tan ofuscado, que los siervos comenzaron a hablarle. Ahora, yo quiero hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque tal vez hoy, gracias a Dios, uno no está padeciendo tal vez una enfermedad como la de Naamán, pero hay muchas respuestas que estamos esperando de parte de Dios. Hay cosas que tal vez hoy te acercaste a la casa de Dios, viniendo en busca de una respuesta de parte de Dios, en busca de un milagro, en busca de una restauración, en busca de una liberación, en busca de algo que vos sabés que solo Dios te lo puede brindar. Entonces hoy te acercaste a la casa de Dios, tal vez venís congregándote hace tiempo, venís creyendo hace tiempo en Dios, o venís caminando en el camino de Dios. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque entendés de que la palabra de Dios tiene el poder de revertir decreto, de revertir la muerte, de traer vida, de traer paz, de traer felicidad. Has escuchado, alguien te habló, alguien te dijo la buena noticia en ese momento que tal vez todavía no conocías de Dios, o tal vez cuando ahora estabas pasando una situación, alguien te dijo, tenés que ir a Dios, tenés que entregar tu vida a Dios, tenés que orar porque hay un Dios que vive. ¿Cuánto de eso no han escuchado? Constantemente, ¿cuántos no han escuchado? Levanten la mano los que han escuchado alguna vez que alguien le dijo, Dios puede hacer algo con tu vida. Amén. Tal vez en la calle, tal vez en el mercado, tal vez algún familiar, tal vez porque viste que Dios restauró a alguien y dijiste, bueno, yo quiero creer, yo escuché que algo bueno sucede allí cuando alguien se acerca a Dios. Y eso fue lo que sucedió con Naamán. Él escuchó a la sierva que le dijo, ¿sabes, Naamán, mi señor, mi rey, que allí en Israel hay alguien que te puede curar? Dicen que Naamán era muy buena persona. Por eso era muy querido por sus siervos, por aquellos que le servían. Entonces lo querían ver bien. Entonces le hablaron de una oportunidad, le hablaron de una esperanza. Ahora, ¿qué sucedió cuando Naamán escuchó esa noticia? Naamán, por no pertenecer al pueblo de Dios, no tenía una sabiduría de Dios. No tenía el conocimiento que por ahí los israelitas tenían acerca de Dios. Aunque no todos los israelitas estaban alineados con lo que Dios hablaba, los israelitas portaban una verdad, los israelitas conocían a Yahweh, los israelitas habían visto la mano de Yahweh desde Egipto en adelante, los israelitas habían experimentado por generaciones lo que Dios era capaz de hacer. Pero Naamán en su momento no venía del linaje israelita, entonces en su mente había una sabiduría, que era la sabiduría como predicaba el otro día, una sabiduría del reino de las tinieblas, una sabiduría caída, una sabiduría que estaba acostumbrada a la idolatría. La pastora predicó el día miércoles acerca de la idolatría y todo lo que conlleva la idolatría, no tan solo el adorar santo, arrodillarse, prenderle vela a un santo, sino que va mucha más allá de cosas que podemos portar y decimos, yo no me arrodillo ante santo, pero hay cosas que manifiestan como la avaricia, la incredulidad y tantas cosas. Usted véala allí después en YouTube, en Facebook, la prédica, y va a entender de que a veces estamos como Naamán, en cierta manera, escuchando una buena noticia, escuchando una verdad de parte de Dios, pero esa verdad que escuchamos de parte de Dios se va a confrontar en nuestra mente con la naturaleza que portamos, con la sabiduría que portamos. Entonces Naamán estaba acostumbrado a entrar al templo del dios Nimrod, estaba acostumbrado a entrar al templo de sus dioses, encender velas, llevar ofrenda. Él tenía una cultura religiosa, él tenía una cultura en donde él entendía que habían seres superiores, que habían dioses, algo mayor al humano, que podía traer respuestas sobrenaturales. Pero el tema era que cuando él escucha esta noticia, esta palabra, esta verdad que le llega, dice que su mente la acepta inmediatamente, su mente se pone contento. Naamán tenía una esperanza, Naamán podía volver a confiar o a creer de que su vida podía ser restaurada. Pero fíjense, cuando comienza a avanzar la historia, cuando comienza a avanzar el relato, nos encontramos que Naamán ya había ideado en su manera pensante, había filtrado lo que Dios le había hablado por medio de la sierva y le había armado un diseño. ¿Por qué? Porque en su mente ya había una religión. Entonces él estaba acostumbrado de que si alguien iba a traer un favor, iba a hacer un milagro, tenía que venir, tenía que invocar a los dioses, tenía que tal vez hacer un ritual, tenía que tal vez hacer un grito, tal vez tenía que hacer ciertas cosas. ¿Para qué? Para que el favor de los dioses bajara, para que el favor de los seres sobrenaturales llegara. Entonces Naamán se encontró en un gran problema. ¿Cuál problema? Que comenzó una batalla en su mente entre lo espiritual y lo natural. Recuerden que
nosotros tenemos mente, tenemos la parte natural que manifiesta la mente, que es el cerebro. Mirá que tenés al lado, cerebro. Algunos dudaron, no sé por qué. Pero tenés en lo natural algo llamado cerebro que procesa los pensamientos, que procesa lo que nos vemos, los pensamientos, el diseño. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, y yo quiero tomar y ir en paralelo con lo de Naamán como ejemplo de algo práctico para que lo entendamos. Nos habla de que nuestra mente está conectada o a la fuente de Dios, que es la sabiduría de Dios, o a la fuente del reino de las tinieblas, que es la sabiduría del reino caído. Cuando nuestra mente está conectada a la fuente de las tinieblas, lo que nuestro cerebro en lo natural va a procesar es lo de la fuente del reino de las tinieblas. Cuando alguien se enojó, acá como Naamán, antes de manifestar ese enojo, hubieron pensamientos, ¿se entiende? No es que de pronto Naamán era una cajita sorpresa y se enojó. ¿Y cómo se enojó? Cuando vos y yo nos enojamos por algo, antes hubieron pensamientos, antes hubo una situación, antes sucedió algo que se conectó con nuestra mente, con la fuente que alimenta nuestra mente y dio a luz un diseño. Cuando alguien se frustra, cuando alguien tiene miedo, todo lo que vos manifestás en lo natural te va a mostrar a qué fuente estás conectado en lo espiritual. Si vos decís, no tengo fe, en realidad Dios no puede hacer nada, eso va a mostrar que tu mente, que es la parte espiritual, la parte que no es tangible, no se puede palpar para que se entienda, está conectada con la fuente de las tinieblas. Y como está conectada con la fuente de las tinieblas, tu mente va a poder tomar o va a poder formar los pensamientos conforme a la materia prima que tiene. Entonces, tu cerebro en lo natural va a comenzar a armar diseños conforme a lo que la mente le dice. Y esos diseños se van a naturalizar. Entonces Naamán escuchó. Recuerden que la palabra dice que la fe en Dios viene ¿por qué? Pero también si la fe en Dios viene por el oír palabra de Dios, significa cuando yo no le creo a Dios, también me viene por el oír cosas que me hablan de que Dios no existe, de que Dios está lejos, de que Dios no puede hacerlo. Entonces todo lo que yo escucho provoca algo en mi interior. Todo lo que yo veo provoca algo en mi interior. A todo lo que yo le presto atención, y eso es guardar o comienzo a darle un lugar, va a producir un efecto en mi vida. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque encontramos a un Naamán que tenía una palabra y una oportunidad. Pero por estar conectado a la fuente incorrecta, cuando el profeta le habilita lo que Dios estaba hablando en el cielo, ve y lávate y serás sano, lo primero que hizo Naamán fue enojarse. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se manifestó. Porque el reino de las tinieblas tenía algo que hacer para que Naamán no le creyera a Dios. ¿Por qué a veces a vos y a mí nos cuesta creerle tanto a Dios? Porque todavía en nuestra vida, nuestra mente o parte de nuestra mente está conectada con la fuente de las tinieblas. Y cuando está conectada con la fuente de las tinieblas, lo que se va a manifestar son diseños de imposibilidad. La palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Y esto se puede aplicar a la casa natural, sí, pero recuerden que Dios nos llamó casa de Él, o templo, dice la versión griega, pero nos llamó casa donde Él viene a habitar. Entonces, cuando vos estás dividido contra vos mismo, los diseños no van a prevalecer de Dios.
Y como pastor estoy dividido contra mí mismo, porque hay una parte que está ansiando como Naamán, ser sano, ser restaurado. El cuerpo de Naamán decía, yo quiero ser sano. Naamán tenía deseo de ser sano, pero su mente estaba dividida. ¿Por qué? Porque había una información incorrecta. Había una mente entenebrecida por conocimientos caídos, conocimientos del reino de la tiniebla, que le hablaban de imposibilidad. Entonces Naamán llega ante el profeta, sale el siervo, le da la palabra, pero Naamán lo primero que hace se enoja, se ofusca y se quiere ir. Eso manifiesta la mente que Naamán tenía. Naamán, te vuelvo a decir, era alguien que no venía del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedía o qué sucede con los que ya conocen la verdad de Dios? Pero aún así le cuesta creerle a Dios. ¿Por qué te cuesta creer? Cuando nos cuesta creerle a Dios es porque no está su palabra morando en nosotros. No se trata de que tenés que hacer un mayor esfuerzo. Creerle a Dios es sencillo. Pero ¿cuándo es sencillo? Cuando yo cambio la fuente de sabiduría que tengo. No puedo pretender creerle a Dios, pero todavía conectado con una fuente de entenebrecimiento, de oscuridad, de tiniebla. Porque va a haber una lucha en mi interior, se te va a armar una revolución en la cabeza, se te va a llenar de ansiedad. Vas a por un lado decir, sí, es posible, pero por otro lado decir, no, no es posible. Tu mente, tu casa está dividida. La sabiduría de Dios se va a confrontar con la sabiduría del reino de las tinieblas. El tema es que yo puedo tener un poco de la sabiduría de Dios y un poco de la sabiduría de las tinieblas, y eso no me ayuda en nada. Cuando Dios viene, por medio de su escritura, Pablo da un consejo espectacular y dice, renueven el espíritu todos los días. Renueven el espíritu de su mente todos los días. Es que ahí está la clave. Si no renuevo, si entiendo que estoy conectado con una fuente de las tinieblas, pero quiero alcanzar cosas que Dios me ha dicho y que es posible y que me habló hasta un profeta que vino y me dieron la palabra, pero no renuevo. Renovar significa sacar, ¿no? A ver, cuando usted va a renovar, dice, voy a renovar el living, voy a renovar la decoración del living, ¿no? Por decir un ejemplo. Los varones vamos y limpiamos un poco las cosas. Ya está más clarito, pintamos. Y la mujer dice, no, yo quiero cambiar el sillón, quiero cambiar las cortinas, porque si no, no renovamos. Estamos con lo mismo, más limpio. Pero no renovamos. Renovar significa sacar todo lo que estaba antes para que lo nuevo entre. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé si es la renovación o... Pero renovación significa eso. Saco todo lo viejo, lo que sé que no tiene que estar, lo que sé que está sucio, lo que sé que ya no sirve, para poder renovar, para poder poner cosas nuevas, para poder aprovechar el espacio, para poder que eso se vea distinto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, renueven el espíritu de su mente todos los días. No podemos seguir conectados porque va a venir el enojo, va a venir el fracaso. Si seguimos conectados con las tinieblas, aunque tengamos una palabra de Dios, aunque nos hayan hablado de que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros, nada se va a poder lograr. Porque el sistema de las tinieblas tiene algo interesante. Fíjense en que Naamán se manifiesta de la siguiente manera. Naamán se fue. ¿Qué hizo Naamán? Lo primero que hace cuando recibís una palabra de Dios y alguien te dice, ¿sabes qué? Para que te vaya bien, Dios te está diciendo esto, cambiá esto en tu vida, sacalo, no sé, comenzá a congregarte y todo eso que sabemos que incluso uno a veces da de consejo. Ustedes cuántas veces le han dado consejo a otra persona ahí. Y la persona lo recibe y, sí, yo sé que eso es lo que tengo que hacer y todo. Pero no cambia su manera pensante. Dura lo que le duró la emoción. Porque posicionó la palabra de Dios en una emoción, en un momento. Qué bueno que estuvo, qué bueno que me trajiste. La verdad, que cuando hablo con vos me da paz. Que cuando hablo con vos veo esperanza, todo. Pero no se naturalizó después esa paz y esa esperanza. Porque no hubo renovación de mente. Por eso es importante
sacar y despojarnos para que la palabra de Dios se pueda establecer. Ahora, dice, Naamán se fue enojado, diciendo, mire, en ese solo párrafo nos marca todo. ¿Cuántas veces no te has enojado? No, si Dios no va a hacer esto conmigo, no me congrego más, no me conecto más al live, no sé, si el pastor, la pastora o el hermano que me habló y le clavo el visto. ¿No? Se fue, se enojó y comenzó a murmurar. Calcado el diseño del reino de las tinieblas. Es que ese es el diseño de la mente entenebrecida. Recibí la palabra. Es que yo quería, es que no se va a hacer conforme tu voluntad. Naamán quería que se haga su voluntad, no entendía. Yo lo entiendo de Naamán porque él no venía de un linaje del pueblo de Dios. Habían cosas que la Torá él no la conocía y todo. Pero manifestó lo mismo que por ahí podemos manifestar nosotros, que lo que podían manifestar los israelitas. ¿Cuál? Que cuando viene la palabra, yo pensé que Dios lo iba a hacer de esta manera. Yo pensé que Dios me iba a bendecir y después que me bendecía yo podía seguir con mi vida. Que Dios me iba a bendecir y me iba a abrir las puertas laborales o iba a hacer esto y lo otro. Y yo podía seguir con mi vida. El tema es ese. Que echamos a perder la palabra y nos perdemos oportunidades por causa de estar con una fuente equivocada. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Mirá cómo te engaña el rey en la tiniebla. ¿Cuántos? Yo creo que todo no ha pasado en alguna oportunidad o te pasa. Vos estás orando, no sé por qué estás orando, ponerle una petición que estés haciendo y ya te imaginás cómo Dios te tiene que responder. Entonces, estás orando tal vez, vamos a ponerle por recurso. Estoy orando por recurso para que Dios me abra la puerta de favor y que, no sé, pueda tener el trabajo, pueda sustentar a mi familia, todo. Pero yo quiero que me la abra ya la puerta y que haga así y que me vengan a buscar acá y que me golpeen la puerta. Si puede ser después de las 12 porque yo hasta las 12 duermo. Que vengan, me golpeen la puerta y me digan, ¿sabes qué? Te conseguí un trabajo de 2 de la tarde a 5 de la tarde para que, bueno... ¿No? Y nos imaginamos, no todo, pero a veces nos imaginamos, es una forma de decir. O a veces nos imaginamos, y yo quiero que cambie mi esposo, y ya traemos un diseño, pero ¿sabes que a Dios no le sirve ese diseño? La gran mayoría de las veces no le sirve. ¿Por qué? Porque si vos estuvieras conectada con la fuente correcta, con la fuente de la sabiduría de Dios, no te atreverías a decirle a Dios cómo hacer las cosas. Porque sabés que como Dios lo haga va a ser bueno, entonces vos le decís, hágase su voluntad. ¿Sabes cuánta gente a veces le asusta decirle a Dios, hágase tu voluntad? Porque cree que Dios, si le digo que se haga la voluntad de Dios, voy a estar frito, como dice la pastora. Capaz que Dios se enoje y con el látigo baja y... O el otro, la otra punta, no quiero que se haga la voluntad porque yo quiero que se haga como yo quiero. Y las dos son fuentes de sabiduría de las tinieblas. Si vos encontrás algo en tu vida de esto, significa que todavía tu mente está conectada con una fuente de las tinieblas y por eso Dios no puede manifestarse en la plenitud o no puede manifestar la palabra. Entonces, Naamán se enojó diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, ahí vendrá el grupo de Plotier, tocará una alabanza, luego comenzará, se había hecho la película, ahí está. Se había hecho la película. Dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Vos qué querías? ¿Que Naamán quería ser sano? ¿Qué te importa cómo fuese sano? No, pero yo decía para mí, y ese es el problema, de estar conectada con la fuente incorrecta, la voluntad mía. Siempre que estés conectado con la fuente de las tinieblas, te vas a encontrar diciendo, yo creí que de esta manera lo iba a hacer, yo creí, o Dios lo tiene que hacer de esto. Entonces cuando te encuentras diciendo eso, renueva tu mente. Porque lo que estás manifestando es un diseño que divide tu mente, divide tu casa, y que una casa dividida contra sí mismo no prevalece. La Escritura dice que Naamán tenía una promesa. La sierva le había hablado. Lo primero que le llegó a Naamán fue la fe. La sierva le dijo, ¿sabes qué? Allá en Israel, de donde ustedes me trajeron,
hay profeta, hay un hombre que le llamamos profeta y ese porta una palabra y ese puede pedirle a Dios y la sierva le dijo, el profeta no te va a sanar, le dijo, puede pedirle a Dios y Dios te puede sanar. Ese es un primer estadio donde nos llega la fe. Luego, cuando llegó a la tierra de Israel y Eliseo dijo, envíamelo a mi casa, Eliseo lo que hizo fue darle una palabra concreta. Dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. Pero hasta ahí hemos llegado todo. Tenemos fe porque escuchamos que alguien nos habló de Dios, porque vimos un milagro en otra persona, porque vimos algo que sucedió. Por eso hoy estás acá, domingo, a pesar del frío, a pesar de todo. Vos dijiste, voy a la iglesia porque entiendo que si yo entro en el mover de Dios, que si yo entro en el favor de Dios, que si Dios escucha mi oración, algo va a suceder, mi vida va a cambiar, aquello por lo que estoy pidiendo me lo va a dar. Llegaste, Dios te está hablando de una palabra que Él te dice, ¿sabes qué? Ve y sumérgete 7 veces y serás limpio. Y ahora, cuando vos escuchás esta escritura o esta palabra, comienza una lucha en tu mente, donde una parte le cree a Dios, donde una parte está diciendo que bueno, pero otra parte se te está manifestando. Míralo al que tenés al lado y decirle, no te me manifiestes. Tenés cara manifestado, mira. ¿Por qué? Porque comenzar, mientras estás allí mirándome y diciéndome amén, es verdad que en tu mente están pasando pensamientos. Es verdad que en tu mente hasta tal vez estás pensando lo que tenés que hacer después de que termine el culto. Lo que tenés que hacer mañana, cómo vas a pasar el feriado. Y esa es la fuente de las tinieblas. Que quieren desenfocarte de lo que viniste a buscar, de lo que viniste a obtener. Naamán dijo, yo voy a ir, yo quiero ser sano, yo no quiero ser más leproso. Tal vez vos llegaste acá y dijiste, yo no quiero estar más manifestado, yo no quiero estar más pobre, yo no sé, llegaste con una petición. Y Dios te dice, ok, hace esto, lavate, sé limpio. Ah, pero no, yo me enojé. Pensé que iban a traer un invitado, pensé que el pastor iba a profetizar, iba a empezar a hablar en lengua. Iba a levantar la mano y cuando me imponga la mano, ojalá oren cuando termine el culto, cuando termine la reunión, disculpen, porque si no me impone mano no va a suceder nada. La palabra ahora te está bendiciendo. Porque a veces nos pasa todo, ¿no? Vamos a un evento y sí, bueno, hacen el llamado adelante y sí, nosotros también lo hacemos. Pero capaz que oraron por todo y no oraron por vos. Y te fuiste frustrado y enojado. Al final fue el primero que pasó y el otro hermano se me metió adelante y me empujó. Y el profeta, el pastor, el apóstol no me vio y ni el hermano que oraba. Y al final le oraron a todos y el otro se cayó. Y yo me tiré por las dudas. No, porque estaba en eso, ¿no? La moda. Me tengo que tirar. Y claro, si el otro lo oraba y no, habrá que tirarse. Te tiraba y no había nadie atrás, te rompía la cabeza. O el de atrás decía que no se tire porque me aplasta también, pero... No. Es una fuente incorrecta, porque enseguida la transformamos en moda. Y Dios todos los días te habla, y todos los días me habla, y ahora te está hablando y te está diciendo, ok, vos llegaste, porque alguien te dijo que vinieras, porque tal vez venís hace tiempo y sabés que tu fe se aumente, que bueno, y yo le creo y me siento bien cuando voy a él y cuando nos juntamos, y cuando veo a mi hermano y cuando adoramos, perfecto. Y llegó el momento de la palabra y Dios me está hablando, pero... me habla de limpieza y me habla de purificación y me habla de 7 veces. ¿Sabe que el número 7? El 7 significa lo perfecto. En hebreo representa lo perfecto, lo terminado, lo completo. Por eso era 7 veces que se tenía que sumergir. Era un acto profético que Naamán tenía que hacer. Era una orden en lo natural para romper su estructura pensante. Tenía que en ese mismo, que cada vez que se iba sumergiendo, Naamán estaba muriendo a su vieja naturaleza y resucitando a la nueva, como cuando uno se bautiza. Entonces, lo que Dios provoca en Naamán, le dice Naamán, para poder recibir esa palabra, no era necesario todos los recursos que trajiste,
Tal vez hasta no hubiese sido necesario que vinieras, pero te traje, ¿sabes por qué? Porque tenía que tratar con tu sistema pensante, porque te tenía que desconectar de la fuente incorrecta, porque tu mente ya no tiene que estar en las tinieblas, porque tu mente no tiene que estar en la idolatría, porque tu mente no tiene que estar conectada con las obras de la carne, porque tu mente no tiene que estar conectada con la frustración, con la ansiedad, con el estrés, porque tu mente no puede ver las cosas de la misma manera que como la ven los que no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque vos estás, en teoría, conectado con una fuente distinta. No podés estar allí asustado como toda la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque vos tenés un padre. ¿Se entiende? Entonces, Dios hizo que Naamán viajara, que se encontrara o fuera a la casa de Eliseo, pero miren que Eliseo ni salió. ¿Por qué? Porque quería romper esa estructura mental de Naamán, que solamente se iba a producir si el hombre de Dios le imponía mano, si el hombre de Dios hacía un ritual. Entonces la gloria iba a ser para Eliseo. Naamán iba a creer en Eliseo, pero no iba a creer en Dios. Entonces Dios necesitaba romper esa estructura, como necesita en esta mañana romperte a vos y a mí la manera pensante, para que renovemos nuestra manera de pensar, para que ya en nuestra mente no haya ningún lugar de tiniebla. Y yo pensé que tenía que orar así, y yo pensé que me tenían que imponer manos. No, Dios ahí donde está, sentado así como está, Dios quiere hacer el milagro, Dios quiere entregarte la palabra, Dios quiere abrirte las puertas de favor, Dios quiere traerte la respuesta que necesitas, pero ¿sabes qué necesita? Que te desconectes del favor de la fuente de las tinieblas, porque la fuente de las tinieblas te hace creer en el hombre. No, es que sí, va a haber un cambio en lo natural de gobierno, pero no te va a ir bien o mal a vos de acuerdo al gobierno que esté, ya lo he explicado, porque vos dependés, en teoría tendría que haber sido trasladado de las tinieblas a la luz, tu favor, tus recursos, tu alimento diario, el sustento, te va a depender de Dios. Jesús dijo, buscar qué cosa, buscar que cambie el gobierno de Herodes, porque él estaba en el tiempo de Herodes, ¿no? Buscar que los romanos, oren chicos para que los romanos se vayan de Jerusalén. No, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Después de disertar sobre las cosas que a las aves del cielo le alimenta, que los graneros y todo, digamos que va a cubrir toda necesidad que estés teniendo. Necesita que busques primeramente el reino de los cielos. La palabra primeramente. Tu mente tiene que estar conectada con el reino de los cielos. Mientras no esté conectada con el reino de los cielos, y un poquito acá y un poquito allá, va a estar dividida. Va a estar la sabiduría de Dios, pero la sabiduría del reino de tinieblas. Y cuando están las dos sabidurías, el que no obra es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se contricta. Dice, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Te queda el conocimiento de Dios. Te queda el conocimiento de lo que aprendiste, pero sin revelación. No lo puedes naturalizar porque necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Dios dijo, Jesús dijo cuando ascendió, le enviaré a mi Espíritu Santo y Él estará con ustedes todos los días de la vida hasta que el último día de la tierra, el último día de ustedes, y Él les enseñará las cosas que yo ya les he hablado y las que les voy a revelar. Entonces, cuando alguien se desconecta de la sabiduría de Dios que viene por el escudriñar las Escrituras, pero que viene también por la relación con el Espíritu Santo. Será alguien que se mueve en un conocimiento. Será alguien que ora, pero ora de una manera religiosa y no va a tener respuesta. Será alguien que sabe cómo pueden hacer las cosas, pero no va a suceder nada. Entonces dice que Naamán se fue enojado. Pero la palabra era, ve y lávate. ¿Cuál era la palabra? Ve y lávate. Santificación. Por eso cuando Dios me daba esta palabra, viene conectada con todo lo que nos viene hablando. El otro día nos habló del templo, de la casa, de la idolatría, de lo que no tiene que estar en nuestra vida. Hoy nos vuelve a hablar de lo mismo. Ve y lávate. ¿Querés ver los recursos? ¿Querés ver el favor de Dios? ¿Querés ver las palabras de Dios cumplidas en tu vida, en tus generaciones? Ve y lávate. ¿Cuántas veces? Hasta que seas perfecto. Por eso 7, porque 7 representa la perfección. 7 representa lo terminado, 7 representa lo completo. Pastor, yo no soy perfecto, por eso Pablo te dice, renueva el espíritu de tu mente
Estás en un camino hacia la perfección. Pero si vos te quedás con el que no soy perfecto y no haces nada, y no vas a avanzar. Es como Naamán, te vas a volver atrás. Él se quiso ir a su país. Él dijo, este viaje fue infructuoso, la verdad que me enojé. ¿Qué es este que no me salió ni a atender? Y toda su mente revolucionada. Pero sí tenía el favor de Jehová. Sí había recibido lo que había ido a buscar. El tema es que ahora tenía que morir a su voluntad. El tema es que ahora, cada vez que él se sumergiera en el Jordán, cada sumergida iba a traerle un renovamiento de su mente. ¿Cómo, pastor? Porque fíjense que acá, si usted ve la historia, nadie le impuso mano a él. Nadie después le dijo, vete y no peque más. Nadie después le dijo, tenés que seguir adorando a Jehová. Nadie le exigió nada a Naamán. Pero cuando él, por causa del consejo de sus criados, le dice, pero a ver cómo le dice, Padre mío, mire cómo lo llamaban, Padre mío. Padre mío, si vos sos un general y el profeta te hubiese hecho una cosa difícil, andá y conquistá esto, porque era un tipo aguerrido, no lo hubieses hecho así. Entonces, ¿por qué no haces esto que es fácil? Nosotros complicamos las cosas. Decirle al que tiene al lado, Dios pide algo fácil. Decirle, Dios pide algo sencillo. Una vez más, decirle, Dios pide que te lave. Hermano, estamos hablando en lo espiritual, ¿por qué se le ríe? Algunos dijeron que te peine, ¿no? Eso no decía la Escritura. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lava y serás limpio? La versión Pellita dice, ¿cuánto más si es algo sencillo lo que te pide? Y cuando usted va a la Escritura y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como quiera llamarle, o el Evangelio, va a encontrar que constantemente nos llama a un camino de santidad. Es sencillo, es fácil lo que nos manda a hacer. Nos manda a comenzar a pensar como Él, a comenzar a limpiarnos. Cada vez que vos escuchás palabra de Dios, te estás zambullendo en ese río. Cada vez que vos comenzás a orar creyéndole a Dios, te estás zambullendo en ese río. No podés salir distinto. Cada zambullida que Naamán se daba, él no volvía a salir distinto. ¿Hasta qué? Hasta que hizo la número 7 y que salió su carne perfecta. Dice que su carne aún se volvió como la de un niño. Mire, tuvo una piel pero mejor que la que tenía antes. Entonces, Dios te está diciendo, si a veces te mando a hacer algo complicado y lo hace. Hay gente, mire, que a veces, porque pone su fe en otras cosas, dice, ahora no lo he visto tanto, pero me voy de rodillas hasta Luján. O me voy y hago esto, camino tantos kilómetros y hago esto. Y solamente Dios te dice, yo necesito que te limpies. Yo necesito que cambies tu manera pensante. Está al alcance lo que Dios te pide. Yo necesito que creas en mí. Yo necesito que te desconectes de la fuente de la imposibilidad. Pero las tinieblas nos complejizan. Entonces, como le decía, para seguir avanzando, dice la Escritura que Naamán se sumergió 7 veces y luego salió restaurado. Pero como le decía recién, nadie le dijo nada más a Naamán. Nadie le dijo tenés que volver con el profeta. Nadie le dijo nada. Pero alguien que fue restaurado, alguien que se le cambió la mente, alguien que en cierta manera se sumergió y constantemente está en la purificación de su vida, es alguien que entiende que el mejor lugar que puede estar es a los pies del Maestro. Es alguien que entiende que lo mejor que le puede pasar es comenzar a adorar a Jehová. Es alguien que entiende que lo mejor que le puede pasar es no volver atrás. Eliseo, desde que sale, Eliseo, Naamán, tan atento, eso está bueno, el pastor no está. Naamán habló de volver atrás hasta que después se sumergió en el Jordán. Y el problema es que hay supuestos hijos de Dios cristianos que aunque se han sumergido en el Jordán, siguen hablando de volver atrás. Sí, estaba mejor cuando no conocía a Dios. Estaba mejor cuando no tenía que ir tanto a la iglesia. Estaba mejor cuando la verdad que no tenía tanto que ayunar, que orar. La verdad que estaba mejor antes. Volver atrás.
Estaba mejor cuando sí, porque no se me endemoniaba nada, sí, pero no estaba mejor. Es una mentira de tu mente, de la fuente a la que está conectado, que te decía, ¿usted piensa que Naamán estaba mejor antes? Si comienza hablando de que él, cuando se sacaba esa armadura, que lo hacía un tipo valiente, se encontraba con un hombre débil, lleno de llagas en su cuerpo natural, queriendo ocultarse de lo demás, no queriendo salir a visitar a nadie. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza, porque encima era algo que podía contagiar a otro. Entonces era una mentira que estaba mejor él antes. Pero el estar conectado con la fuente incorrecta le hace creer, mejor me vuelvo a Damasco, mejor me vuelvo a mi tierra, mejor me vuelvo a la vieja naturaleza, mejor me vuelvo a la vida que tenía antes de que me hablaran de Dios, mejor me vuelvo. Y ahí volvemos. El tema es que cuando te volvés, la culpa nunca va a ser de Dios. Porque Él te dio la palabra, porque era sencilla. Porque era entregar tu vida a Dios, porque era cambiar tu manera pensante, cambiar tu manera de hablar, renovate cada día, estudiar las Escrituras, conectate con lo que la Escritura dice. Y dice que entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios. Murió a su voluntad. Vos y yo tenemos que morir a nuestra voluntad. No podemos, te vuelvo a decir, querer que Dios haga las cosas a nuestra voluntad, porque lo frenamos y atrasamos tiempo. Por eso es más sencillo zambullirnos, y cuando zambullimos perdemos el control. Cuando nos zambullimos en las aguas toman el control de nuestra vida. Cuando nos zambullimos, Dios dijo que Él era el río de agua de vida. Y en esta mañana te dice, zambullite en este río que soy yo, zambullite en estas aguas, que es la persona de Jesucristo, zambullite. ¿Cuántas veces, pastor? Las veces que sea necesario, hasta que salgas perfecto, hasta que mueran las obras de la carne, hasta que tu mente ya no se conecte con todo lo anterior que portabas. Dice, conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cómo quedó? Las iniquidades ya no estaban en él. ¿Saben quién? Naamán. La sola obediencia de Naamán produjo la liberación en él. No necesitó del profeta, no necesitó de consejería, necesitó simplemente hacer lo que Dios le pedía. ¿Por cuánta consejería más va a pasar? ¿Cuántos consejos más vas a pedir para realmente comenzar a hacer lo que Dios te dice? Es sencillo, morir a las obras de la carne. Querer alcanzar lo que Dios te dijo, Dios dice, yo estoy dispuesto a dártelo. Pero deja de caminar y querer meter mi plan conforme a tu plan. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero dice, lo que estás pidiendo, vos lo estás atrasando. Yo ya lo he dispuesto. Por eso en esta mañana simplemente lo único que te digo es, sumergite, perdé tu voluntad, sumergite mi voluntad. Deja de querer volver atrás cada vez que sucede algo. Porque vos pensaste, porque vos te imaginaste, porque vos creías que Dios lo tenía que hacer de otra manera. Naamán quería ser sano de la lepra, ¿qué importaba? Como le dijeron los criados, Naamán, ¿qué importa si lo que vos viniste a buscar no fue un show? Lo que vos viniste a buscar fue una palabra y es lo que te están dando en esta mañana. Si lo que vos viniste a buscar acá no fue pasar el momento, fue recibir una palabra, y la palabra de Dios es, ve y lávate. Es la palabra que en esta mañana nos está diciendo a todos, ve y lávate, purifícate, sumérgete en el río hasta que vos entiendas que salga limpio. Y pastor, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que ya estoy limpio? Vas a saber porque vas a amar lo de Dios. Ya no se te va a tener que estar empujando a orar. Ya no se te va a estar diciendo, ven, y va a venir el miércoles, va a venir el domingo, no me mandó el link de la prédica, pastor, es que falté. Y no me mandaron, encima no me perdí la prédica porque falté, pastor, porque estaba frío y no me mandaron el link. No había interés. Porque alguien cuando está interesado en algo, se mueve. Por eso Eliseo le dijo a Naamán, ¿querés ser sano? Bueno, anda y hace esto. Y es lo que necesitamos, romper esa estructura de alguien como que no conoce a Dios, aún estando dentro de la iglesia. Es tan sencillo lo que Dios te dice hoy. Esta llave, si querés ponerle como decimos ahora a veces, y parece que, wow, nos van a dar una llave. ¿Cuál llave? Santificate. Pero ya quería que algo más, pastor.
Es que esa llave te va a abrir a todo lo que estás pidiendo. Yo no sé lo que estás pidiendo, yo no sé la falta o yo no sé por lo que venís orando. Pero tengo la fe tanto en Dios que yo sé que esta palabra te va a traer el resultado. Aunque yo no sepa por qué. Eliseo ni salió, Eliseo ni figuró. Simplemente Eliseo dijo, ve al criado y dile que se lave, que se purifique. Y va a ser sano. Entonces, dice que volvió al varón de Dios. Y ahí sí lo atendió Eliseo, porque ya venía en una mente renovada. Naamán volvió y ahí sí habló con Eliseo, pero ya no era el mismo Naamán que había llegado primero. Dice, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco. ¿Qué hizo? Ahora, conocimiento. Su mente había cambiado. Naamán lo primero que habla cuando se junta con el profeta es, mi mente, mi conocimiento fue cambiado. Yo me había enojado, yo y Eliseo ya lo sabía seguro. Lo había escuchado gritar ahí afuera, enojarse, zapatear. Pero ¿qué pasó? Cuando él vuelve, y ahí sí Eliseo lo atiende, se encontró con un Naamán distinto, que portaba un conocimiento distinto. ¿Por qué? Porque la mente de Naamán ya no estaba conectada a la sabiduría caída, ya no estaba conectada a la sabiduría de las tinieblas, ahora estaba conectada con la sabiduría de Dios, a tal punto que un hombre ateo, un hombre idólatra que no pertenecía al pueblo, dijo, a partir de hoy, yo ya nunca más voy a adorar a otro Dios que no sea Yahweh. Ni un israelita en ese tiempo lo decía. Hubo una conversión. Hubo una metanoia. Y qué raro que cuando Jesús, Juan Bautista y después Jesús apareció, dijeron, ¿arrepentidos? Ha sido siempre el mismo. Esa ha sido la llave más poderosa que Dios nos ha dado. Cambia la mente para que tu cerebro procese buena información, para que tu cerebro naturalice la palabra de Dios. Entonces, la Escritura dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en Israel. Y fíjense en que él sigue hablando y le quiere dar presente, Eliseo le dice que no, pero en el versículo 17 termina diciendo esto, porque entonces Naamán le dijo, te ruego pues, ¿qué le dijo? Te ruego. Era alguien apasionado por la presencia de Yahweh. Él primeramente rogaba por una sanidad, él estaba rogando por un beneficio de parte de Dios, pero llegó el momento donde él le dijo, ¿sabes qué? Ahora lo que me interesa es poder adorar al Rey. Te ruego que me des, que me permita que mis mulas carguen tierra de Israel, para que cuando yo llegue allá a mi tierra, le arme un altar a Dios y solamente me arrodille en su presencia. Entonces, Qué importante esto de entender de que cuando alguien se sumerge y hace algo tan sencillo como purificarse, como lavarse, como limpiarse, va a terminar siendo alguien apasionado de la presencia de Dios. No vas a ser apasionado de la presencia de Dios por la cantidad de horas que ores. No vas a terminar apasionado por Dios por las cuantas prédicas escuches. La pasión de Dios vendrá después de que te sumerjas en el Jordán. Después de que entres en la obediencia, después de que dejes que tu mente sea renovada, después que dejes que tu mente se desconecte. Mire, a veces sucede, ¿no?, que pedimos y estamos orando por un avivamiento y queremos que la gente, bueno, que el avivamiento parece que cuando la gente, que cuando cantamos, danzamos, cuando estamos con la música y saltamos, y wow, está la expresión de alegría. Pero el mayor avivamiento que viene es el cambio radical de la forma pensante. Naamán volvió a su tierra y jamás volvió a ser el mismo. Naamán, te vuelvo a decir, fue y al profeta le dijo, ahora te ruego simplemente que me permitas adorar a tu Dios. Fíjense qué cambio radical. Un tipo altivo, orgulloso, que le dice, ¿quién es este que ni salió a atenderme? ¿Quién es este? No hay mejores ríos en mi tierra que me manda al río Jordán, que en lo natural es un río bastante barroso y que me voy a meter ahí encima que estoy todo llagado. Pero cuando dejó de conectarse con la mente caída, comenzó a ver que todo lo que Dios le hablaba era para su favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces en esta mañana, para ir cerrando, lo que quiero que entienda es que más allá del milagro de Naamán, lo que Naamán nos enseñó
fue alguien que se dispuso a obedecer lo que Dios le había pedido. Es que se dispuso a cambiar y cuando cambió le creyó a Dios. Muchas veces decimos creerle a Dios, pero si le creemos a Dios significa que tendríamos que hacer lo que Dios nos pide. Pero ¿cuántas veces decimos creerle a Dios, pero nuestra vida lleva un fruto distinto? Entonces en esta mañana Dios te dice, no sé, yo te digo a partir de Dios, no sé cuál era la petición que vos traías. No sé cuál era la necesidad que necesitabas que Dios escuche y responda. Pero lo que Dios te ha dicho en esta mañana es, ¿sabes qué? Necesito y sumérgete en el Jordán. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie. Mire, cuando nosotros estamos conectados con la sabiduría del reino de las tinieblas, nuestra mente va a ser atacada y nuestro físico va a ser atacado. Cuando estamos conectados con la sabiduría de las tinieblas, nuestra mente va a ser atacada y nuestro físico va a ser atacado. ¿Por qué? Porque el principio dice que una casa dividida contra sí misma no prevalece y es destruida. Por eso Satanás busca meter su sabiduría en tu sistema pensante. ¿Para qué? Para destruir tu mente, la parte espiritual, y para destruir tu cuerpo en la parte natural. Por eso hay gente que por ahí dice, no sé, se me aceleró la mente, se me aceleraron los pensamientos, el famoso estrés, la famosa ansiedad. Y luego el cuerpo comienza a manifestar. ¿Por qué? Porque hay una fuente de sabiduría incorrecta a la cual te estás alimentando. Pero en esta mañana Dios te dice, yo quiero que entres en la sabiduría de Dios. Y como te vuelvo a decir, no sé cómo te imaginaste esta mañana, no sé cómo imaginaste que Dios en estos días iba a traer la respuesta a lo que estabas pidiendo, pero Dios dice, la clave es sumergite. ¿En qué me sumerjo? En el río de agua de vida, en el río que es la misma presencia del Espíritu Santo. Sumergite. No metas solo los pies. No metas ahí, prueba un poco. Veo que cuando uno va al río en la natural a veces sucede, ¿no? Aunque es verano y mete los pies, ¡oye, está helada! Pero me quiero ahí y de a poquito te va metiendo hasta que se te tembla el cuerpo y recién te largas. Pero vienen otros locos que vienen corriendo y se largan de una. No, está loco, no tiene frío, que pues, hacía calor y necesitaba refrescarme. El otro se sumergió, loco, y vos estás entrando de a poquito. Y Dios dice, yo ya no pierda más tiempo entrando de a poco, lo digo. Sumergite 7 veces. 7 veces, recuerden que no es algo en lo natural, significa 7, lo perfecto, lo completo. Sumergite hasta que vos entiendas que radicalmente hubo un cambio en vos. Si todavía quedan pensamientos que vos sabés que no tenían que estar, volvete a sumergir. No te frustres, pero pastor, hoy le erré y hoy pequé, no importa, volvete a sumergir. Es lo que le dijo a Naamán. Naamán, te me metes en el río y no salís hasta que seas perfecto. Cuando él salió, su cuerpo había entrado en el diseño de Dios, había sido restaurado su cuerpo natural. Pero había sucedido algo que los siervos no habían visto. Su mente había sido cambiada. Cuando salieron de allí, si Naamán era una muy buena persona, cuando salía de allí asombró un montón también. Porque dijo, volvamos. ¿A dónde? Si ya te sanaste. No, volvamos, yo necesito adorar. ¿Cuántas veces has vuelto después que Dios te ha dado algo, ha hecho un favor? ¿Cuántas veces volviste a adorar a Dios? Ya está, ya respondió. Bueno, nos vemos la próxima, Dios. Cuando alguien realmente no tan solo recibe el favor de Dios, sino que se ha entrado en sumergirse en ese río, es alguien que va a adorar. No importa lo que esté pasando afuera, pastor está conmigo, y me tengo que volver a sumergir. Me tengo que volver a sumergir. Viene alguien y te dice, no, pero si mira, todavía voy y esto, aquello, no importa, pero yo me estoy sumergiendo. Que eso no te frene, que eso no te saque del río. No salgas del río. No salgas de la presencia, no salgas. A no ser que sea para adorar. Y te vas a encontrar hasta vos mismo diciendo, ¿sabes qué? Pastor, ¿cuándo es reunión? Quiero ir a adorar. Hay gente que viene a orar fuera de horario. Gente que me ha pedido ya y viene a orar. Pero no tan solo es que te tenés que acercar acá, podés hacerlo en tu casa, pero ya es alguien que no tenés que estar diciéndote, mirá, tenés que orar.
pastores, que los hijos, mis hijos, y no le cuesta. Pasa que tienen que ver un modelo de adoración para que ellos entren. En una casa que hay adoración, en una casa que hay gente que se sumerge, no van a haber hijos que tengan miedo a sumergirse también. Porque si ven que eso le funciona a papá, mamá o con la persona que estén, el abuelo, van a querer lo mismo. Van a querer entrar en ese río y decir, yo me voy a meter en lo mismo, en esta bendita locura. Cuando te sumergís en el río, te vuelvo a decir, tu voluntad muere. Tu voluntad muere. Porque ya es el río que comienza a mandar en tu vida. El río tiene algo práctico. Mire que el río es algo, tiene agua que vienen y que pasan, pero nunca tenés la misma agua. Vos te metés en el lago o en el mar y tenés un agua que viene y que va. Por eso Dios dijo, el de doble ánimo es semejante a las olas del mar, que está en el mismo lugar, que viene y que va, que viene y que va, son aguas que vienen y que van. Pero siempre que Él habló de cambio en la Escritura va a encontrar ríos. Él dice, y de los que creen en mí, de su interior brotarán ríos. No brota lo mismo, no puede ser la misma agua. ¿Hace cuánto que de tu interior está brotando lo mismo, el mismo lenguaje, la misma desesperanza, la misma frustración, los mismos versículos que no te has quedado ahí, no has seguido creciendo? ¿Hace cuánto que no ha aumentado el caudal de ese río de tu interior que sale? ¿Hace cuánto que sentís que bueno, alguien te tiene que decir, tenés que ir a orar para poder... No, y el que se mete en el río es un apasionado. Nada más volvió y dijo, permíteme llevar a un tierra de este lugar, porque yo jamás volveré a adorar a otro Dios. Y así cuenta la historia que, aunque su rey siguió con su adoración y sus templos, Naamán jamás volvió a adorar a otro Dios. Es más, dice, yo a veces tengo que entrar con mi rey, porque es medio viejo mi rey, lo tengo que ir llevando. Dios me perdone por entrar al templo de los dioses, porque usted sabe, Eliseo, que todo lo conoce, que yo tengo que entrar a acompañarlo porque lo tengo que llevar del brazo. O sea, que era una persona que no se podía mover mucho. Me perdone eso, porque yo no estoy entrando por voluntad propia. Y Eliseo le dijo, ve en paz, porque yo sé que en tu corazón ya está Yahweh. Entonces en esta mañana necesitamos entrar en el río. Y allí donde estás te invito a cerrar tus ojos. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.